Se rumoreaba que la fría belleza del campus odiaba profundamente a los hombres. Todos sus pretendientes habían sido rechazados sin piedad y humillados en público por ella. Así que, cuando los estudiantes me vieron de pie bajo el edificio del dormitorio de la belleza del campus, sosteniendo un ramo de flores, todos sacaron sus teléfonos, preparándose para grabar el momento en que yo haría el ridículo. Sin embargo, lo que nunca imaginaron fue que compré directamente su primera noche. Sonreí y dije, sal conmigo, yo pagaré todos los gastos de hospitalización de tu madre. Y así, la belleza del campus, que no tenía ni un centavo, soportó la humillación y se quedó conmigo durante 5 años. La única exigencia que tenía para ella era que todos los días debía acostarse conmigo, cambiando de maneras, hasta que finalmente me cansara de dormir con ella. Pero un día, renuncié a tener intimidad con ella, cambié completamente mi actitud, y ya no le impedí ir a encontrarse en secreto con su amor de la infancia. Ella frunció el ceño con fuerza, sin saber qué clase de truco estaba jugando esta vez. Capítulo 1. Lo que ella no sabía era que yo ya había despertado. Me di cuenta de que estaba viviendo dentro de una novela, y que yo, un heredero rico mimado de segunda generación, no era más que el personaje secundario masculino malvado de la historia. Ella era la protagonista femenina, y su amigo de la infancia era el protagonista masculino. Según la trama original, la que antes era una belleza universitaria pobre ya me había utilizado, a la versión original de mí, para lograr un salto en su clase social. Muy pronto, ascendería hasta la cima de un solo paso, mientras que mi final sería una muerte miserable en las calles. Si quería sobrevivir, tenía que desaparecer por completo de la vista del protagonista masculino y la protagonista femenina. Así que utilicé mis contactos para encontrar una agencia de gran autoridad, planeando fingir mi muerte y escapar. Maestro Jorge, todo para la muerte falsa ya ha sido preparado. Tal como usted indicó, podrá llevarse a cabo sin problemas dentro de medio mes. Un empleado con traje me entregó el contrato. Lo miré por encima con indiferencia y pregunté con calma, ¿la persona que morirá se parece a mí? El hombre sacó inmediatamente una fotografía. Puede estar tranquilo, contamos con tecnología profesional de cirugía plástica. Después del accidente, absolutamente nadie podrá notar nada sospechoso. Con esa garantía, me sentí aliviado. Después de pagar el depósito, me di la vuelta y me marché. El conductor ya estaba esperando en la entrada y me llevó directamente de regreso a la villa. Este lugar lo había comprado especialmente para Lucía. No mucho después de que entré en la casa, la puerta fue empujada por una mano esbelta, blanca como el jade. La mujer llevaba una camisola de encaje negro. Debajo de ella no llevaba nada, dejando al descubierto grandes extensiones de piel clara. Su figura impecable estaba completamente expuesta, pero su temperamento seguía siendo frío y distante, sin la más mínima expresión innecesaria en su rostro. Jugó con el tirante sobre su hombro, y la última prenda de ropa se deslizó por sus piernas. Luego caminó directamente hacia mí. Al momento siguiente, rodeó mi cuerpo con sus brazos. Inmediatamente sentí la suavidad en mis brazos, junto con una tenue y seductora fragancia. Dije, hoy no. Me liberé directamente de su abrazo y la rechacé. Un rastro de confusión apareció en los ojos de Lucía, y sus delicadas cejas se fruncieron ligeramente. Parecía incapaz de entender mi repentino comportamiento anormal. Con su voz fría dijo, ¿qué pasa? ¿Te cansaste de hacerlo conmigo todos los días? ¿No era esta tu condición? Respondí, no te preocupes, no voy a romper mi palabra. Es solo que, ahora no estoy de humor. Aparté la mirada y lo descarté con unas palabras casuales. Lucía pareció aliviada y no siguió preguntando. Dijo, todavía tengo cosas que hacer. Iré a ocuparme. Este periodo era una etapa crítica para su emprendimiento. Así que realmente estaba muy ocupada. Pero yo había pensado que, como de costumbre, trabajaría toda la noche. ¿Quién habría imaginado que después de recibir una llamada telefónica saldría del estudio con una expresión ansiosa? Dijo, ya que no lo quieres esta noche, voy a salir. Su voz seguía siendo tan fría como siempre, pero esta vez había un toque de urgencia. Por supuesto, yo sabía que Lucía iba a ver a su amigo de la infancia, Makoto. No lo expuse y simplemente agité la mano con indiferencia. Al ver mi reacción, ella se mostró aún más confundida. Pero no tenía tiempo para pensar en ello. Cuando pasó junto a mí, de repente hablé. Lucía, ya no tienes que hacer esto en el futuro. Ella se detuvo de repente. Un rastro de impaciencia ya había aparecido en su expresión fría. De repente sonreí y renuncié a explicarlo. Ve, dije. Cuando su figura finalmente desapareció, la habitación vacía quedó solo conmigo murmurando suavemente.
Muy pronto serás libre. Ya no tendrás que forzarte a hacer esto. Como un heredero rico y dominante de segunda generación. Había hecho muchas cosas escandalosas. La más inolvidable fue haber comprado con dinero la juventud de una chica. Durante la universidad, Lucía era la belleza fría y distante reconocida por todos en el campus. La diosa con la que innumerables chicos soñaban día y noche. Mantenía a todos a distancia. Sin embargo, yo me enamoré de ella a primera vista. Después de investigarla, supe que Lucía provenía de una familia pobre. Su madre estaba gravemente enferma, y Lucía vivía con extrema frugalidad mientras trabajaba en varios empleos de medio tiempo solo para pagar las facturas médicas. Así que hice un trato con ella, por el bien de su madre. Lucía no tuvo más opción que aceptar convertirse en mi novia, vivir conmigo, ser íntima conmigo, hasta que yo me cansara de ella. Pero durante los últimos 5 años, desde la universidad hasta entrar en la sociedad, la enfermedad de su madre no se había curado, y yo tampoco me había cansado de ella. Así que habíamos continuado manteniendo esta relación, aunque Lucía siempre me trató con frialdad. El yo de entonces creía firmemente que podría conmover su corazón con sinceridad, hasta que un accidente me hizo despertar de repente. Después de eso, comprendí claramente todo lo que sucedería a continuación. Dentro de medio mes, el emprendimiento de Lucía tendría éxito, pero eso sería solo el comienzo. Después se haría ampliamente famosa, ascendería paso a paso y finalmente se situaría en la cima del mundo empresarial. Y después de alcanzar el éxito, lo primero que haría sería devolver hasta el último centavo que había gastado en ella todos estos años. Luego rompería conmigo, yo me negaría, continuaría molestándola sin descanso e incluso terminaría atacando a la persona que ella más apreciaba, su amigo de la infancia, Makoto, y acabaría completamente arruinado y desacreditado. No sabía por qué sería tan estúpido. Ese era un final que absolutamente no podía aceptar. Una frase seguía repitiéndose en mi memoria. Los protagonistas masculino y femenino están destinados a estar juntos. Después de finalmente recobrar el sentido, tomé la decisión de cambiar mi destino, entre un futuro y una mujer. Naturalmente sabía cuál elegir. Capítulo 2. Lucía no regresó en toda la noche. A la mañana siguiente me desperté temprano y bajé a desayunar. La villa estaba completamente en silencio. Solo se oía el sonido de mí masticando lentamente. Al cabo de un momento, el mayordomo se acercó hacia mí. Joven maestro Wang, todos los sirvientes ya han sido despedidos. Yo también estoy listo para regresar junto al señor. Asentí y le entregué una carta. En la carta expliqué con detalle mi plan de fingir mi muerte, así como mi intención de ocultar mi identidad y marcharme a vivir a un país extranjero. Les dije que no se preocuparan. Cuando llegara el momento adecuado, regresaría por mi cuenta. No es que no hubiera pensado en llevarlos conmigo, pero había demasiadas cosas involucradas, y además los negocios familiares estaban aquí, así que al final solo pude renunciar a la idea. Además, también era para no despertar sospechas en Lucía. Después, fui al hospital para visitar a la madre de Lucía. Aunque yo era arrogante, nunca adoptaba una actitud altiva, y siempre había tratado a la madre de Lucía con respeto. En comparación con Lucía, su madre parecía apreciarme un poco más. Jorge, tú y Lucía ya no son jóvenes, ya es hora de que se casen. Al escuchar eso, no pude evitar sonreír con amargura y negar con la cabeza. ¿Cómo podríamos casarnos? Conociendo bien la trama original de la historia, yo ya entendía desde hacía tiempo que Lucía solo amaba a Makoto. Como protagonista femenina, estaba destinada a estar con el protagonista masculino. Y yo, Jorge, no era más que un personaje secundario sin importancia que existía para completar su historia. Al verme en silencio, la madre de Lucía pareció pensar que el problema era su hija y volvió a hablar para consolarme. Lucía solo es un poco terca. Sé que le molesta que al principio su relación no empezara de forma pura. Eso le pesa en el corazón. Por eso nunca ha querido aceptarlo del todo. No dije nada, solo sonreí levemente y luego le entregué una tarjeta a la madre de Lucía. Tía, cuide bien su salud. Cuando tenga tiempo, por favor entréguele esta tarjeta a Lucía de mi parte. En la tarjeta estaba el dinero que había preparado para ella hace años como capital para iniciar un negocio. En aquel entonces me preocupaba herir su orgullo, así que siempre dudé en dárselo. Ahora que ya conocía todo lo que ocurriría, podía considerarlo como una pequeña compensación antes de irme. La madre de Lucía se quedó atónita, como si hubiera percibido algo, y preguntó con preocupación: Jorge, ¿ustedes dos volvieron a discutir? No, solo que tengo que salir de viaje por trabajo durante un tiempo, expliqué, negando con la cabeza, pero en ese momento,
Detrás de mí se escuchó de repente una voz fría. ¿A dónde vas de viaje por trabajo? Me giré sorprendido, y mi mirada chocó con los ojos fríos de Lucía, que estaba de pie en la puerta. A su lado también estaba un hombre, Makoto. Aparté la mirada y respondí con indiferencia. Solo voy a otra ciudad para encargarme de unos negocios que mi padre me dejó administrar. Las cejas de Lucía se relajaron un poco y no siguió preguntando. Luego, de manera completamente natural, llevó a Makoto a sentarse junto a la cama de su madre. Así, de forma imperceptible, terminé siendo desplazado hasta un rincón de la habitación. Makoto sonrió y dijo, tía, por favor dígale algo a Lucía. Solo bebí un poco de alcohol y me estuvo regañando más de media hora. Me controla demasiado. Apenas se sentó comenzó a quejarse. ¿Ya olvidaste que la última vez tuviste que ir al hospital por el dolor de estómago? Dijiste que nunca volverías a beber, dijo Lucía, aunque sus palabras llevaban reproche. En su mirada había una ternura evidente. Makoto sonrió con resignación y frunció los labios, al ver el ambiente armonioso entre ellos. Negué con la cabeza y solté una pequeña risa burlona hacia mí mismo. Una escena así no era nueva para mí, pero esta vez mi corazón estaba completamente tranquilo, sin la más mínima punzada de dolor. Ya había dejado atrás todo mi amor por Lucía y había decidido devolvérsela al protagonista masculino. La madre de Lucía pareció notar mi incomodidad. Miró a su hija y habló en el momento oportuno. Jorge, Lucía, ¿podrían ayudarme a lavar un poco de fruta? Como había sido la madre de Lucía quien lo pidió, ninguno de los dos podía negarse. Así que tomamos la cesta de frutas y salimos de la habitación uno detrás del otro. No habíamos dado ni 2 pasos cuando Lucía de repente me agarró de la mano. Me sorprendí un poco. Ella raramente tomaba la iniciativa de tocarme, pero al segundo siguiente, sus palabras frías resonaron junto a mi oído. Nuestra relación es solo un trato. Deja de venir a molestar a mi madre. Me quedé momentáneamente inmóvil. Esta vez no me expliqué. Simplemente solté una risa fría. Tranquila, esta será la última vez. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui directamente hacia el baño. Si hubiera sido antes, la habría esperado y habríamos caminado juntos. Mientras observaba mi espalda alejarse, Lucía sintió de repente una extraña sensación en su corazón. Descubrió que, desde ayer, yo había cambiado de repente. Capítulo 3. Después de lavar la fruta, Lucía y yo regresamos a la habitación del hospital. Tras charlar un rato, nuestro grupo se preparó para irse. Lucía, Jorge, ya es un poco tarde. Vamos a comer algo, dijo Makoto en cuanto salimos del hospital. Lucía nunca rechazaba ninguna sugerencia de Makoto. En cuanto a mí, quizá no quería que Makoto se sintiera incómodo, así que, sin esperar a que yo hablara, aceptó directamente en mi nombre. Después de llegar al restaurante, Lucía tomó el menú y, para mi sorpresa, pidió únicamente platos que le gustaban a Makoto. Quizá el amor y la falta de amor se manifiestan de forma tan evidente. Incluso antes yo le había pedido que recordara mis gustos, pero la diferencia entre la indiferencia y la sinceridad siempre es completamente distinta. Sin embargo, ya había esperado un resultado así que no me sentí decepcionado. Simplemente comí en silencio, pero poco después, el sonido de un teléfono rompió el silencio. Tomé mi móvil y me levanté para salir. Al girar la cabeza, vi un colgante que asomaba ligeramente en el cuello de Makoto, y por un momento me quedé inmóvil. Pregunté, ¿de dónde sacaste ese collar? Makoto bajó la cabeza y lo miró por un momento, sin notar nada extraño. Sonrió y dijo, este me lo regaló Lucía. Dije que me parecía bonito y ella me lo dio. Al escuchar eso, mi expresión se volvió inmediatamente desagradable. Ese colgante era el regalo que había elegido durante mucho tiempo para dárselo a Lucía el día de nuestro aniversario. Yo había puesto todo mi amor en él, pero para ella no valía nada. Incluso lo había entregado casualmente a Makoto. Una ira inexplicable surgió en mi corazón, pero al recordar la trama de la novela me calmé al instante. La persona que Lucía siempre había amado era Makoto. Por supuesto que no le importaban las cosas que yo le daba. Ahora, todo debía simplemente seguir su curso natural. Contuve mi expresión y mostré una leve sonrisa. No está mal, es muy bonito. Quizá Makoto pensaba que yo me enfadaría al verme tan tranquilo y despreocupado. Se sorprendió. Su mirada se volvió seria por un instante y luego se levantó rápidamente para servirme un cuenco de sopa. Jorge, no te limites a comer. Esta sopa de pollo está muy buena. Deberías probarla. A mí no me gustaba beber sopa de pollo, así que inmediatamente levanté la mano para rechazarla. Pero en ese momento, la muñeca de Makoto giró y tanto la sopa como el cuenco cayeron al suelo, produciendo un sonido de vidrio rompiéndose.
Makoto parecía lleno de agravio. Sus ojos se enrojecieron. Yo aún no entendía qué estaba haciendo ese tipo cuando Lucía apareció como un viento y lo protegió detrás de ella. Luego me miró con una mirada helada. ¿Qué estás intentando hacer? Makoto estaba a un lado, con los ojos rojos y un rostro lleno de agravio. Lucía, todo es culpa mía por hacer enfadar a Jorge. Estoy bien, solo me quemé la mano. No pasa nada. Yo no hice nada. Al oír cómo distorsionaba los hechos, abrí los ojos de par en par e intenté explicarlo. Pero Lucía ni siquiera quiso escuchar. Me lanzó una mirada fría. Dijo, incomprensible. Y se marchó. Durante los días siguientes, Makoto descubrió que ese truco funcionaba muy bien y no dejó de acusarme. Un día decía que yo había hecho que perdiera su trabajo. Al día siguiente decía que yo quería arruinar su carrera. Incluso afirmaba que yo había arrojado pintura en su casa y que estaba arruinando su vida. Finalmente Lucía no pudo soportarlo más. Regresó a casa furiosa y me agarró del cuello de la camisa. Si tienes algún problema, ven contra mí. ¿Por qué sigues atacando a Makoto? En 5 años de relación, Lucía siempre había sido fría conmigo. Hoy era la primera vez que veía otra emoción en sus ojos y era para defender a Makoto. Fruncí el ceño. No lo estoy atacando. Nada de eso tiene que ver conmigo. La aparté directamente y mi tono fue completamente tranquilo. Ella dijo, si no eres tú, ¿quién más podría ser? Tú eres capaz incluso de comprar una novia con dinero. ¿Qué cosa no serías capaz de hacer? Luego añadió, que no vuelva a ocurrir. Ya obtuviste todo de mí. ¿No puedes dejar en paz a la persona más importante para mí? Después de decir eso, Lucía, llena de decepción, no quiso seguir hablando conmigo y entró directamente en la habitación. Al ver su espalda alejarse, supe que en su corazón yo seguía siendo la persona menos digna de confianza. Dejando de lado la tristeza, lo que más quedaba en mí era inquietud. En estos últimos días solo quería pasar el tiempo en tranquilidad. No tenía energía para jugar a esos pequeños trucos con ellos. Me revolví en la cama durante mucho tiempo y finalmente se me ocurrió una idea. Esa misma noche conduje directamente hasta la casa de Makoto. Empujé la puerta y lo primero que dije fue, Makoto, entre nosotros debería haber paz. A partir de ahora, yo mismo voy a ayudar a que tú y Lucía estén juntos. Capítulo 4. En cuanto dije eso, Makoto abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué dijiste?, preguntó. Makoto sabía perfectamente cuánto amaba yo a Lucía. De lo contrario, ¿cómo habría pagado voluntariamente durante 5 años los gastos de hospitalización de la madre de Lucía? ¿Y cómo, después de recibir una y otra vez la frialdad de Lucía, habría seguido permaneciendo de buena gana a su lado? Pero ahora yo había ido a buscarlo por iniciativa propia y además quería ayudarlo a estar con ella. Ante su desconcierto, negué con la cabeza y dije, te hablo con total sinceridad para hacer las paces contigo. Tampoco necesitas gastar tanta energía intentando tenderme trampas con esos pequeños trucos. No me queda mucho tiempo. Cuando me vaya de Lucía, no tendrás que verme como un rival en el amor. Hablé con absoluta seriedad, sin parecer en absoluto que estuviera mintiendo. Makoto seguía sin creerme, temiendo que fuera algún tipo de trampa, pero no me importaba si me creía o no. Yo ya había empezado a actuar. Al día siguiente, cuando Lucía salió de casa, la detuve y le entregué unas entradas para un concierto. Le dije, compré entradas para esta noche. Ven conmigo. Ella frunció el ceño. Estoy ocupada con el trabajo todos los días. La frialdad brillaba en sus ojos. Justo cuando iba a terminar de rechazarme, la interrumpí. Al principio dijimos que, además de acompañarme todos los días, no podías rechazar ninguna otra petición mía. Con una sola frase bloqueé todas las palabras que quería decir. Lucía frunció el ceño, tomó las entradas y se marchó, acelerando cada vez más el paso. Mientras observaba su figura alejarse poco a poco, saqué mi teléfono y marqué el número de Makoto. No intercambié saludos. Fui directo al punto. Las entradas que acabo de enviar deberían haberte llegado ya. Le di la otra a Lucía. Aprovecha para acercarte más a ella. Makoto no esperaba que realmente estuviera ayudando a unirlos. Dudó entre creerlo o no, pero finalmente respondió con un simple cuando estaba a punto de colgar. Volvió a hablar. ¿Por qué me ayudas? La pregunta llegó a mis oídos. Guardé silencio durante un momento, y finalmente decidí no responder. No necesitas saberlo, solo haz lo que acordamos. Acércate a Lucía y deja de incriminarme. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla que poco a poco se apagaba. Nunca había querido ayudar a Makoto. En realidad, me estaba ayudando a mí mismo. Además, la persona que Lucía amaba siempre había sido Makoto. Yo solo estaba acelerando la trama, y también dejándome una vía de escape.
Cuando cayó la noche, recibí un mensaje de Makoto. Era una foto de él y Lucía juntos. Makoto miraba a la cámara, mientras Lucía lo miraba a él. En sus ojos había ternura y dulzura, una expresión que jamás había mostrado cuando estaba conmigo. Seguí deslizando las fotos. En una de ellas, el fondo parecía ser un restaurante. Sobre la mesa había cáscaras de camarón ya peladas y la carne lista para comer, todo amontonado frente a Makoto. Recordé que durante todos estos años siempre había sido yo quien pelaba los camarones. Después de pensar un largo rato, respondí con un mensaje. Hacen una buena pareja. Makoto pensaba que yo hacía todo esto con alguna intención oculta, así que envió las fotos deliberadamente para provocarme. Pero cuando vio mi bendición, quedó completamente confundido. El cuadro de texto permaneció iluminado durante mucho tiempo. Después de modificar el mensaje una y otra vez, finalmente escribió: «Lo que dijiste es verdad. ¿De verdad estás intentando unirnos a Lucía y a mí?» Esta vez no dudé. Respondí: «Sí, a partir de ahora, Lucía será tuya». Yo había pensado que Lucía volvería a casa feliz, pero cuando abrió la puerta, seguía teniendo la misma expresión fría, e incluso había un leve rastro de enojo en su voz. «¿Qué significa esto? ¿Qué estás intentando hacer ahora?», preguntó. Yo no entendía su reacción, pero aún así se lo expliqué. Es que surgió algo de último momento, así que le di la entrada a Makoto. Luego añadí: «¿Cómo estuvo hoy? ¿Te gustó el concierto? Si no fue suficiente, todavía tengo más entradas. ¿Pueden ir otra vez?». Lucía no lograba entender mis intenciones. Me miró fijamente durante mucho tiempo, y yo la miré con absoluta sinceridad, como si realmente hubiera sido por falta de tiempo que le había dado la entrada a Makoto. Al final, fue ella quien se rindió primero y entró en el dormitorio. Capítulo 5. Este primer éxito creó muchas más oportunidades para los dos después. Por ejemplo, una vez fui con Lucía a cenar a un restaurante. Apenas nos sentamos, Makoto apareció frente a nosotros con una expresión alegre. «Lucía, qué coincidencia». Antes de que pudiera decir algo más, un camarero se acercó y dijo: «Señores, hoy es el aniversario de nuestro restaurante. Ustedes son la pareja número 520, así que su consumo será totalmente gratuito. Además, recibirán un par de anillos de pareja y les tomaremos una foto de recuerdo». Apenas el camarero terminó de hablar, me levanté inmediatamente y dije: «Me duele mucho el estómago, tengo que irme primero». Al verme levantarme, Lucía también quiso seguirme, pero me giré de inmediato para mirarla. Dije: «No desperdicies la oportunidad del premio. Lucía, ve con Makoto». Después de decir eso, sin esperar a que Lucía reaccionara, salí rápidamente del restaurante. Solo quedaron Lucía, atónita en el lugar, y Makoto, que la tomó emocionado del brazo para ir a recoger los anillos y tomarse la foto. Otro ejemplo fue en una reunión de amigos. Insistí en que Lucía viniera conmigo, y al llegar descubrimos que Makoto también estaba allí. Cuando la reunión terminó, empujé directamente a Makoto frente a Lucía. Dije: «Ya es tarde, yo todavía tengo algo que hacer. No me siento tranquilo si Lucía vuelve sola a casa». «Hermano, ¿podrías llevarla en coche?». «Ah, cierto. Tampoco hace falta que vuelvan tan pronto. Ella bebió un poco de más. Cuídala bien». Apenas terminé de hablar, le metí las llaves del coche en la mano y me fui directamente. Después de varias situaciones así, Lucía también empezó a notar que algo no estaba bien, porque siempre se encontraba con Makoto en todo tipo de lugares y en distintos momentos. Y cada vez que eso ocurría, yo me marchaba, dejándoles espacio para estar a solas. La sensación era como si quisiera empujarla hacia Makoto. Unos días después, Lucía volvió muy tarde a casa por culpa del trabajo. Me vio acostado en la cama y pensó que estaba dormido. Así que no dijo nada y fue directamente al baño. El sonido del agua comenzó a caer. En ese instante abrí los ojos de repente. Miré hacia la puerta cerrada del baño. Tomé el teléfono rápidamente y marqué un número. Escribí: «Ven a mi casa inmediatamente». 15 minutos después, Makoto llamó a la puerta de la villa. Abrí la puerta en silencio y le entregué un pijama. «Ponte esto y ve al dormitorio principal». Makoto escuchó mis palabras. Miró el pijama algo provocativo y pareció comprender algo. Se veía muy nervioso, como si su corazón estuviera a punto de salirse del pecho. Volví a apurarlo, y entonces reaccionó. Subió las escaleras, se cambió y se acostó en la cama. Justo cuando Makoto se había acostado, la puerta del baño se abrió. Lucía salió envuelta en una toalla, levantó la cabeza y dirigió la mirada hacia la cama. Cuando vio esa silueta, se quedó un poco sorprendida.
Quizá recordó que hacía mucho tiempo que no cumplíamos nuestro acuerdo. Caminó hacia adelante y, con naturalidad, abrazó a la persona en la cama desde atrás. Su voz tenía incluso un toque suave y seductor cuando dijo: mi periodo especial ya terminó. Makoto aún no había reaccionado cuando sintió la respiración cálida detrás de él acercándose a su cuello, mientras una mano suave rodeaba su cintura. El calor del cuerpo detrás de él lo hizo temblar involuntariamente, y su respiración se volvió cada vez más rápida. Entonces escuchó una suave risa detrás de él, seguida de besos que caían sobre su cuello y detrás de su oreja. Makoto no pudo soportar esa provocación y dejó escapar un leve gemido. Ese sonido hizo que Lucía se detuviera de golpe. Se levantó bruscamente y dijo con total sorpresa: ¿Makoto? En la sala de estar. Lucía estaba sentada en el sofá. Makoto estaba a su lado, cubierto con una manta, con una expresión muy incómoda. El rostro de Lucía estaba sombrío. Su mirada se posó directamente sobre mí. ¿Por qué Makoto está aquí?, preguntó. No esperaba que lo descubriera tan rápido, y no pude evitar sentir algo de culpa, pero aún así respondí con indiferencia. En su barrio se fue la electricidad, así que vino a quedarse aquí. Ella preguntó: ¿entonces por qué estaba durmiendo en el dormitorio principal? Era evidente que Lucía no me creía y siguió interrogándome. Dudé un poco antes de responder. La habitación de invitados no estaba arreglada. Pensé que solo se quedaría una noche, así que le dejé dormir allí. En sus ojos se veía una ira apenas contenida. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Claramente estaba muy enfadada. No creía ni una palabra de lo que decía. Ahora solo quería que Makoto se fuera a casa. Conteniendo su ira, no dijo nada más y se llevó a Makoto de la mano. Cuando Lucía regresó, yo ya había vuelto a mi habitación. En ese momento, en la casa solo estábamos los dos. Lucía ya no ocultaba sus emociones. Hacía tiempo que había notado que algo en mí había cambiado, y ahora finalmente no pudo contenerse más. Preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Quieres seguir torturándonos a los dos de esta manera? Sus palabras directas me dejaron completamente atónito. Nunca habría imaginado que pensara eso de mí. Dije: yo solo quería que tú. Estuve a punto de decir toda la verdad, pero afortunadamente mi razón me detuvo antes de soltarlo todo. Su mirada se volvió aún más sombría mientras continuaba preguntando: ¿qué quieres? Continúa. Capítulo 6. Tras un largo silencio, volví a hablar, pero no respondí a su pregunta. Dije: ¿no es esto lo que tú querías? Mis palabras, que originalmente eran una disculpa, se convirtieron en la última gota que colmó el vaso y encendieron la ira que llevaba dentro. Siempre eres así de arrogante y crees que lo sabes todo, gritó. Lucía dejó caer esa frase con frialdad y, envuelta en una atmósfera pesada, salió del dormitorio. Miré su figura alejándose y, de repente, sentí que lo entendía. Después de todo, ahora ella todavía era mi novia, según sus principios. Aunque le gustara mucho Makoto, naturalmente no podía tener una relación con él. Afortunadamente, en 2 días todo terminaría. El día de mi partida se acercaba poco a poco. Saqué de la habitación todas las cosas relacionadas con Lucía. Lo que podía quemarse lo quemé, lo que debía tirarse lo tiré, lo limpié todo. Arrojé una carta de amor tras otra al fuego. Mis pensamientos parecían regresar al pasado. En realidad, al principio también había intentado cortejar a Lucía de manera normal. Durante 4 meses le escribí innumerables cartas de amor, pero cada una de ellas terminó con un rechazo. Más tarde, al verla tan presionada, fue cuando se me ocurrió aquel método. Pensé que así podría ayudarla y al mismo tiempo conseguir lo que deseaba. Quizá estaba equivocado. El amor verdadero no puede comprarse con dinero. Y en la novela también lo decía, la protagonista femenina, Lucía, solo amaba al protagonista masculino, Makoto. Al pensar en eso, ya no quedaba nada por lo que aferrarse. Arrojé también la última carta al fuego. En ese momento, la puerta principal se abrió y Lucía entró justo a tiempo para ver el sobre que acababa de lanzar a las llamas. Aunque nunca había leído su contenido, reconocía perfectamente el exterior. Era una de las cartas que yo mismo le había entregado, solo para ser rechazada sin piedad. Sintió que su corazón se estremecía por un instante, y las palabras salieron de su boca sin pensarlo. ¿Qué estás haciendo? A través del fuego vi su rostro atónito. Me pareció extraño, pero después de un momento respondí: estoy quemando cosas inútiles. Lucía pareció un poco inquieta. Claramente sentía que yo había cambiado y que lo que estaba haciendo era diferente, pero aunque no quería discutir conmigo, cuando habló sus palabras volvieron a sonar duras. Claro, ya obtuviste todo lo que querías. Naturalmente estas cosas ya no sirven para nada.
Lucía me había ridiculizado muchas veces antes, cada vez me había molestado mucho, pero esta vez, en mi corazón solo quedaba tranquilidad. Murmuré para mí mismo, pronto todo terminará. Mis palabras sin contexto confundieron a Lucía. No entendía qué estaba haciendo. Sin quedarse más tiempo, subió directamente las escaleras. Yo permanecí sentado sin moverme, viendo cómo el fuego devoraba las últimas cenizas hasta desaparecer en la tierra. Lucía, desde hoy, olvida este recuerdo. Olvida también a este personaje secundario masculino que soy yo. Ambos comenzaremos una nueva vida. Capítulo 7. Al día siguiente, cuando Lucía estaba a punto de salir, la llamé. Mañana es nuestro 5º aniversario. Reservé un restaurante. Vamos a cenar juntos. Lucía frunció el ceño. No se negó. Solo respondió con un frío. Está bien. Quizá porque había alguna expectativa. Ese día pasó muy rápido. Llegó el día acordado. También era el día en que fingiría mi muerte y me marcharía. Me arreglé con cuidado antes de ir con Lucía al restaurante que había reservado. El ambiente del restaurante era agradable. Las luces iluminaban la mesa, creando una atmósfera cálida. Cuando Lucía vio aquella escena, una emoción extraña cruzó por su mirada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el sonido de un teléfono rompiera el silencio. Lucía miró su móvil. Era Makoto. Frunció el ceño y contestó. Desde el otro lado se escuchó la voz de Makoto, con un tono casi lloroso. Lucía, tuve un accidente de coche. ¿Puedes venir al hospital a verme? Al escuchar eso, Lucía frunció aún más el ceño y luego se giró para mirarme. Yo también dejé el cuchillo y el tenedor. Dije, lo escuché. ¿Quieres ir? Ella ya no dudó. Asintió y dijo, el aniversario podemos celebrarlo cualquier otro día. Makoto me necesita más ahora. No dije nada más. Solo la miré. Su corazón latía con fuerza. Siempre había sido una persona muy calmada, pero esta vez estaba claramente nerviosa. Añadió, celebramos este aniversario otro día. Apenas terminó de hablar, tomó su teléfono y salió apresuradamente. Miré su espalda mientras se alejaba con urgencia, pero no la detuve. Después de un largo rato murmuré, Lucía, ya no habrá otra vez. Terminé la cena solo. Miré por la ventana como el cielo se oscurecía poco a poco. Entonces mi secretaria entró en el restaurante. Jefe, todo está preparado. Al escucharla, no me di la vuelta. Solo respondí con calma. Me levanté. Eché una última mirada al lugar donde había tenido tantos momentos felices con Lucía. Luego salí directamente y me dirigí hacia el aeropuerto. Lucía, esta vez, yo mismo te devolveré al protagonista masculino que te corresponde, y yo desapareceré para siempre de tu mundo. Capítulo 8. Lucía regresó a la villa 2 días después. Llevaba una sonrisa en el rostro. Las heridas de Makoto ya habían mejorado. El proyecto en el que había estado ocupada durante tanto tiempo había tenido éxito. Y ella finalmente había logrado afianzarse por sí misma. Ya no era aquella estudiante pobre que había tenido que venderse para pagar las medicinas de su madre. Traía consigo el dinero del bono del proyecto, preparada para devolvérmelo cuando me viera. Una vez que nuestras deudas quedaran saldadas, podría finalmente mantenerse erguida frente a mí. Pero cuando Lucía empujó la puerta, la casa estaba completamente vacía y silenciosa. Normalmente yo siempre la esperaba en la sala de estar. Esta vez, sin embargo, no había rastro de mí. Al recordar mis extraños comportamientos de los últimos días, comenzó a sentir una vaga inquietud. No estaba segura de qué pensar. Tomó el teléfono para enviarme un mensaje, pero en la pantalla apareció una noticia. Hace 2 días, ocurrió una explosión tras un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad. Una persona resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital, pero falleció durante los intentos de reanimación. La policía confirmó que el fallecido es Jorge Wang, el único hijo de la familia Wang, la más rica de la ciudad Z. Ese breve mensaje cayó sobre Lucía como un rayo. No podía creerlo. Con manos temblorosas comenzó a revisar las fotos una y otra vez, como si quisiera encontrar alguna prueba de que ese cadáver no era Jorge. Pero cuanto más miraba, más miedo sentía. La complexión, la ropa, aquel cuerpo era exactamente igual al de Jorge. ¿Había muerto? No. Tenía que verlo con sus propios ojos. Si no lo veía personalmente, nunca creería que Jorge había muerto así. Lucía salió corriendo tambaleándose. El trayecto hasta la puerta no era largo, pero sus piernas se debilitaron y estuvo a punto de caer varias veces. Quiso conducir hasta la comisaría, pero sus manos temblaban tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. No tuvo más remedio que tomar un taxi. Pronto llegaron a la comisaría. En ese momento, Lucía sintió un repentino temor.
No se atrevía a imaginar qué haría si aquel cadáver realmente era Jorge. Señora, ya hemos llegado a su destino. Debe bajar, dijo el conductor. Al ver su expresión en el espejo retrovisor y notar que el destino era la comisaría, pensó que tal vez venía a entregarse por algún error. Lucía ni siquiera se dio cuenta de cómo había cambiado su expresión. Solo reaccionó cuando el conductor volvió a llamarla, y entonces bajó del coche apresuradamente. Después de explicar el motivo de su visita, un policía la condujo hasta la morgue. Cuando la puerta se abrió, lo primero que vio fueron al padre y a la madre de Wang. Tenían los ojos hinchados y rojos. Claramente acababan de llorar desconsoladamente. Habían leído la carta que Jorge había dejado. Sabían que había fingido su muerte para marcharse lejos de allí, pero aún así no pudieron evitar culpar a Lucía. Si no fuera por ella, Jorge no habría tenido que llegar hasta el extremo de fingir su propia muerte. Y al ver aquella escena, Lucía sintió que toda esperanza se derrumbaba en su interior. Ya no pudo dar ni un paso más hacia adelante. Tampoco se atrevía a mirar el cadáver que estaba a solo unos metros de distancia. Capítulo 9. Las cenizas de Jorge fueron llevadas por el padre y la madre de Wang para ser enterradas, pero Lucía las arrebató a mitad del camino. Al principio, los padres de Wang fueron a reclamar, pero Lucía se negó rotundamente a devolverlas. Cada vez que intentaban recuperarlas, ella respondía lo mismo, solo devolvería las cenizas cuando ella muriera. Lucía se mudó fuera de la antigua villa. Mientras ordenaba sus cosas, descubrió que todos los objetos que representaban los recuerdos entre los dos habían desaparecido. Al recordar los comportamientos extraños de Jorge antes de todo aquello, aunque el accidente había sido declarado como un accidente, ella estaba convencida de que no lo era. Para ella, no podía haber sido un accidente, debía haber sido algo planeado. Por eso Jorge había rechazado cualquier contacto íntimo con ella y había intentado empujarla hacia Makoto. En la habitación, Lucía estaba sentada en el suelo abrazando la urna con las cenizas. A su lado había varias botellas de alcohol vacías. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y tristeza mientras se burlaba de sí misma por cómo había tratado a Jorge. Desde el principio Jorge lo había mostrado todo con claridad. ¿Por qué ella no había sido capaz de darse cuenta? Tomó otro trago de licor fuerte. Poco a poco, el dolor comenzó a extenderse por su cuerpo. Con los ojos cerrados, acariciando la urna, creyó ver a Jorge aparecer frente a ella. Jorge. Lucía estaba hundida en su propio sueño cuando de repente la puerta de la habitación se abrió. La luz iluminó la habitación oscura, obligándola a entrecerrar los ojos para intentar ver quién estaba frente a ella. Cuando Makoto vio el estado de la habitación, el pánico llenó su rostro. Se apresuró hacia ella y trató de quitarle lo que tenía en los brazos mientras intentaba ayudarla a levantarse. Lucía. Al escuchar su voz, Lucía reconoció quién era. Instintivamente se apartó de él, abrazando la urna con fuerza para protegerla. La mirada vigilante en sus ojos hizo que a Makoto le doliera el corazón. Al ver su rostro demacrado y sus ojos llenos de sangre, su voz se volvió más suave. Makoto dijo, Lucía, si sigues así tu cuerpo se va a derrumbar. Deja eso primero. ¿Vamos al hospital? Al oír sus palabras, Lucía movió ligeramente los ojos y lo miró. Con una voz muy tranquila dijo, tú lo sabías, ¿verdad? Makoto pudo escuchar un tono de reproche en su voz. Sabías que Jorge ya había decidido marcharse, y aún así me lo ocultaste. Makoto quedó atónito por la pregunta. Pasó un buen rato antes de que entendiera a qué se refería. Enseguida mostró una expresión agraviada y dijo en voz baja, Lucía, yo no lo sabía. Aquella vez fue Jorge quien me buscó y me propuso un acuerdo. Lucía preguntó inmediatamente, ¿un acuerdo? ¿Qué acuerdo? Había captado la palabra clave. Su mirada se volvió fría y penetrante mientras miraba a Makoto. Makoto nunca había visto esa expresión en ella. La mano con la que sujetaba a Lucía se soltó involuntariamente. Al final, bajo esa mirada aguda, confesó todo con sinceridad. Dijo, Lucía, es verdad que me gustas mucho, pero al final yo tampoco lo ataqué realmente. Tú y Jorge estaban juntos desde el principio porque él te obligó. Tú tampoco lo amabas. Ahora que él murió, eres libre. ¿No deberías estar feliz? Apenas terminó de hablar, Lucía le dio una fuerte bofetada. Gritó con rabia, ¿quién te dijo que yo no lo amaba? Makoto quedó completamente aturdido por la bofetada. No pudo decir nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que comenzaron a caer una tras otra. Sus labios temblaban ligeramente. Lucía también se dio cuenta de lo que había hecho. Se giró de espaldas y dijo en voz baja, vete, no vuelvas a aparecer frente a mí. Lucía tampoco entendía por qué verla llorar a Makoto la hacía sentir mal, pero sí tenía claro algo. Ella no lo amaba.
De lo contrario, no le habría golpeado de esa manera. Era igual que antes, cuando siempre perdía la razón por él y, una y otra vez, terminaba ignorando a Jorge por su culpa. En realidad, nunca había querido enfrentarse a Jorge, pero cada vez que hablaba con él, terminaba siendo dura y diciendo lo contrario de lo que sentía. No podía ver con claridad su propio corazón, tampoco podía controlar sus palabras ni sus acciones. Hasta que Jorge murió, solo entonces la tela que cubría su corazón fue arrancada. Finalmente pudo ver con claridad sus propios sentimientos, pero tampoco podía comprender por qué había actuado de aquella manera antes. En ese momento, la culpa comenzó a extenderse lentamente desde el fondo de su corazón. Capítulo 10. 4 años después. En una cafetería situada en las afueras del país X, Dean, sonó el teléfono. Al ver el saldo adicional en el mensaje, finalmente no pude evitar llamar. Papá, mamá, sé que se preocupan por mí. Estoy bien. Abrí una cafetería cerca de la universidad y los ingresos son bastante estables. No sigan preocupándose tanto por mí. No pude evitar sentirme impotente. Hace 4 años cambié mi nombre a David y vine aquí. Mis padres temían que no estuviera viviendo bien, y durante estos años me han transferido una cantidad incontable de dinero. Así que simplemente utilicé ese dinero para abrir una cafetería. Durante todo este tiempo he vivido bastante tranquilo. Aunque estoy en el país X, siempre he seguido las noticias de mi país. Sé claramente todo lo que ha sucedido en estos 4 años. La madre de Lucía falleció. Y ocurrió justo un día antes de que Lucía se convirtiera en una figura destacada del mundo empresarial. Fue una lástima que no pudiera verla por última vez. Después de todo, yo tampoco podía aparecer. Lucía es muy capaz. Exactamente como estaba escrito en la trama original. He reducido todo lo posible el contacto con mi país. Si ella descubriera que sigo vivo, todos mis esfuerzos habrían sido en vano. La única cosa que me desconcierta es que, según la historia original, para este momento ella ya debería estar con Makoto, pero las noticias que he recibido dicen que ha estado soltera durante 4 años. Todos los días lleva consigo mi urna con las cenizas. Las personas a su alrededor dicen que es muy fiel en el amor, pero yo siempre siento que tiene algún otro propósito oculto. Al pensar en eso, no pude evitar estremecerme. De repente, una voz sonó detrás de mí. Instintivamente giré la cabeza y me encontré con esos ojos tan familiares. Jefe, un cortado. Por favor. Aquella voz era tan conocida que incluso con los ojos cerrados sabría de quién se trataba. Mi corazón se sacudió violentamente. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. ¿Jefe? Lucía levantó deliberadamente la voz y volvió a llamarme. Colgué apresuradamente el teléfono, sintiendo cierto arrepentimiento. Sabía desde el principio que si mantenía demasiados contactos, tarde o temprano descubriría que no había muerto, pero no imaginé que lo descubriría tan rápido. Me tomó completamente por sorpresa. Fingiendo calma, señalé el cartel de cerrado y dije en voz baja, hoy no atendemos clientes. Lucía soltó una pequeña risa, tomó el cartel y me lo mostró. En él se leía claramente, abierto. Dijo, para que los clientes lo vean, ¿no deberías poner el cartel correctamente? Entonces me di cuenta de que había olvidado darle la vuelta. Mi expresión se volvió incómoda. Tomé el cartel y lo colgué otra vez. Ahora sí, señora, esta cafetería está cerrada. Si quiere café, por favor vaya a otro lugar. Después de emitir esa clara invitación a marcharse, bajé la cabeza y continué con mis cosas, pero la persona frente a mí no se movió. Justo cuando iba a hablar otra vez, Lucía se adelantó. Jefe, creo que su cara me resulta muy familiar. Capítulo 11. Mi cuerpo se puso rígido, mis movimientos se detuvieron lentamente. En el silencio, parecía que solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Ella miraba mi rostro, sin atreverse a sacar una conclusión precipitada. Después de todo, había visto mis cenizas con sus propios ojos. ¿Era Jorge, o solo alguien que se parecía a él? Para disipar sus sospechas, bromeé. Señora, ¿no cree que ese método de ligar es bastante anticuado? No, no quise decir eso, respondió ella de inmediato, ansiosa por demostrar algo. Yo solo quería que se marchara de allí. Ni siquiera presté atención a lo que decía y simplemente seguí tratando de echarla. Sin otra opción, decidió dar un paso atrás. Jefe, ¿mañana estará abierto? Al ver que cedía un poco, finalmente respiré con alivio. Dudé por un momento. Si evitaba responder, temía que sospechara, pero si no lo hacía, también podía levantar sospechas. Después de pensarlo un rato, dije, estos días la universidad está de vacaciones, no hay muchos clientes, tal vez no abra, lo que para mí era una excusa.
Para ella sonó diferente. Dijo por su cuenta, ¿quiere decir que si hay muchos clientes se abrirá? Al escuchar eso, no pude evitar levantar la cabeza para mirarla, pero inmediatamente volví a bajarla. Hay muchas cafeterías cerca, no hace falta que espere aquí. Durante estos 4 años, no sé qué le ocurrió a Lucía. Ahora parece muy difícil de tratar. Oculté mis dudas. Ella seguía de pie esperando una respuesta. Al final, resignado, asentí con la cabeza. Solo entonces se marchó con una sonrisa. No entendía qué había sido todo aquello, hasta que su figura desapareció. No volví a llamar a mis padres. La llamada se conectó rápidamente. Jorge, ¿qué pasó hace un momento? Respondí. Lucía me encontró. Papá, mamá, ¿qué ha pasado estos años? Siento que ha cambiado. Me froté la frente. La situación me daba dolor de cabeza. Al otro lado hubo un momento de silencio. Luego mi padre me preguntó con cautela por qué había fingido mi muerte. 4 años después, al volver a tocar el tema, no lo oculté. Conté toda la historia como si fuera un sueño. Desde el principio mis padres no habían estado de acuerdo. No porque Lucía fuera pobre, ni porque no fuera digna de mí. En ese momento simplemente sentían que Lucía no me amaba. Si insistía en forzar esa relación, al final solo terminaría sufriendo. Yo era el hijo que habían criado con tanto cuidado. No querían que, sabiendo el final, aún así me lanzara hacia el sufrimiento. Pero en aquel entonces yo era obstinado. Había decidido que debía ser ella. Después comprendí que mis padres tenían razón. Ahora su actitud había cambiado por completo. Jorge, dijo mi padre, durante estos años hemos visto cómo Lucía avanzaba paso a paso hasta llegar donde está hoy. Podemos sentir que realmente te ama. Si todo lo que ocurrió lo consideras como un sueño, ¿por qué no regresas? Enfrentémoslo juntos. Apenas terminó de hablar. Mi madre continuó. Sí, Jorge, ahora ella también te encontró. Ya han pasado 4 años. Vuelve, enfrentémoslo juntos. ¿De acuerdo? Capítulo 12. No respondí directamente. Al escuchar eso, me pareció absurdo. ¿Lucía me amaba? Yo no podía creerlo. Estuvimos juntos 5 años. Si alguna vez hubiera sentido aunque fuera un poco de amor por parte de Lucía, jamás habría elegido fingir mi muerte. Ahora dicen que, porque no está con Makoto, quien estaba destinado para ella, y porque guarda mis cenizas día y noche. Eso demuestra que me ama. ¿Y si simplemente no cree que realmente haya muerto? Quizá está investigando la verdad, y cuando descubra todo, al final volverá al lado de Makoto. Aquella noche no pude dormir en absoluto. Solo cuando el cielo empezaba a aclararse caí en un sueño ligero. Cuando desperté de nuevo, ya era por la tarde. No sabía por qué, pero ese sueño había sido especialmente profundo, tanto que por un momento no pude distinguir entre el sueño y la realidad. Me quedé sentado en la cama durante mucho tiempo. Cuando finalmente recuperé la claridad mental, me levanté rápidamente y fui a la cafetería. Tal como esperaba, Lucía estaba de pie afuera. También había algunos clientes habituales. En teoría, había dicho que estos días quizá no abriría, así que no debería haber tanta gente. Incluso si alguien venía, lo normal sería que fueran solo unos pocos. Pero hoy todos estaban reunidos de forma tan ordenada que no hacía falta pensar demasiado. Lucía los había traído. Lucía me vio entre la multitud de inmediato. En su rostro, que siempre parecía sombrío, apareció una sonrisa. Dio un paso hacia mí y dijo con un tono lleno de significado: Jefe, al final sí viniste. En el momento en que la vi, me quedé sorprendido. Entonces entendí que no había sido un sueño. Mis recuerdos volvieron a mezclarse por un instante, pero pronto recuperé la normalidad. Saludé a los clientes uno por uno, saqué la llave, abrí la puerta y entré. Ella me siguió. No pude evitar sentir irritación. Yo ya me había ido y había dejado espacio para que ella y Makoto estuvieran juntos. Si no iban a estar bien juntos, ¿para qué venía a buscarme? La cafetería empezó a llenarse de vida. Mientras preparaba café, sentí algo extraño. Desde que Lucía apareció, mis recuerdos se volvieron confusos. Incluso olvidé por un momento que había fingido mi muerte. Afortunadamente, esa sensación no duró mucho tiempo. Finalmente encontré el origen del problema. Lucía estaba sentada en la barra y pidió un cortado. Ese café era muy sencillo, así que lo preparé rápidamente. Se lo entregué. Aquí tiene su café. Ella tomó la taza, pero no bebió. Me miró directamente y dijo: me llamo Lucía. Mucho gusto. Señorita Liu, respondí sin cambiar la expresión, como si realmente no la conociera. Mi reacción hizo que Lucía perdiera la paciencia. Antes de venir al país X, ella ya había investigado.
Hace mes y medio descubrió que algo no estaba bien con la familia Wang. Cuando los vio por primera vez en la comisaría, no parecían personas que acababan de perder a su hijo. Al principio pensó que simplemente ocultaban su dolor muy profundamente, pero hace unos días descubrió que el dinero de la familia Wang se transfería regularmente al extranjero, como si escondiera algún secreto. Jorge, David, un rostro parecido, una complexión parecida, una edad parecida. Uno desapareció y apareció otro. Si una coincidencia podía ser casualidad, tantas coincidencias juntas solo podían formar una única respuesta. Finalmente habló con absoluta certeza. Jorge, ¿cuánto tiempo más piensas esconderte? Capítulo 13. Levanté la cabeza y la miré, con una expresión de desconcierto en los ojos. Señorita Liu, se ha equivocado de persona. Me llamo David. También puede llamarme David. Me negué rotundamente a admitirlo. ¿Qué podría hacer ella si yo no lo reconocía? Mi antigua identidad había muerto hacía 4 años. Aquí solo existía David. Lucía se rió, irritada por mis palabras. ¿David? Un huérfano que llegó aquí hace 4 años buscando a un familiar. Es cierto que tenía a alguien cercano, pero esa persona no es del país X, y nadie ha visto realmente a ese supuesto familiar. Además, durante estos años has tenido contacto frecuente en privado con la familia Wang, la más rica del país X. Cada pocos meses te transfieren dinero. ¿Puedes explicarlo? Al escuchar eso, tragué saliva. Había investigado con tanto detalle. Cuando estábamos juntos nunca había puesto tanto empeño en conocerme, pero ahora que tenía otra identidad, me había investigado de arriba a abajo. Molesto, hablé sin mucha cortesía. Señorita Liu, no tenemos ningún conflicto, y aún así me investigó. Con quien me relaciono no es asunto suyo. Lucía se quedó sin palabras por un momento. Tras una breve pausa dijo, la familia Wang me ayudó en el pasado. Tu comportamiento es sospechoso y has recibido tanto dinero de ellos. ¿Quién sabe si tienes malas intenciones? Pensó que con eso me haría ceder, pero yo la miré con desdén y pregunté, incluso si tuviera malas intenciones, sería la familia Wang la que debería venir a pedirme cuentas, no tú. ¿Con qué identidad me estás interrogando? ¿Como amiga del señor Wang y de la señora Wang? ¿O como la amante que mantenía a su hijo, que ya falleció? Esas palabras atravesaron el corazón de Lucía. Sus ojos se enrojecieron al instante. Apretó los labios y me lanzó una mirada intensa antes de darse la vuelta y marcharse. Su espalda desprendía una frialdad solitaria. Moví ligeramente los labios. Sentí que mis palabras habían sido demasiado crueles, pero al final no la llamé para detenerla. Durante los años que estuvimos juntos, Lucía siempre había pensado así de mí. Ella misma había dicho cosas como esas muchas veces. ¿Por qué ahora debía fingir tristeza? Además, sabía muy bien que si Lucía había logrado encontrarme, no se rendiría solo por lo que ocurrió hoy. Si quería vivir tranquilo, probablemente tendría que mudarme a otro lugar. Qué lástima por esta cafetería. Había estado conmigo durante 4 años. Y ahora, por culpa de Lucía, todo volvía a desordenarse. Caminé hasta la puerta para asegurarme de que Lucía no estuviera esperando afuera. En lugar de volver a casa, cerré con llave la cafetería y subí lentamente las escaleras. Entré en la sala de descanso. Solo cuando me tumbé en la cama me di cuenta de que todavía no entendía por qué hacía todo esto. ¿Quería vengarse de mí por haberla comprado? Yo ya le había dado compensación. Además, fue un acuerdo que ella aceptó. Ambos obtuvimos lo que queríamos. Por mucho que me odiara, todo debería haber terminado en el momento en que morí. No lo entendía. Así que dejé de pensar en ello y pronto volví a quedarme dormido. Fuera, tal como David había imaginado, Lucía no se había marchado. Estaba sentada dentro del coche, con el corazón lleno de emociones contradictorias. ¿Una amante mantenida? En su corazón, ¿yo era realmente ese tipo de persona? Capítulo 14. La información sobre la transferencia de la cafetería ya había sido publicada. El nuevo propietario también quería abrir una cafetería, así que decidió quedarse con todo lo que había dentro del local. Todo ocurrió muy rápido. Lucía ni siquiera alcanzó a ver cómo me había marchado. Precisamente por eso estaba aún más convencida de que David era Jorge. Yo originalmente planeaba abandonar el país X e irme a otro país, pero no esperaba que Lucía me interceptara en el aeropuerto. Si no eres Jorge, ¿por qué te escondes? Hasta ese momento, Lucía todavía no entendía por qué había fingido mi muerte para alejarme de ella. Ante su acusación, me sentí confundido. ¿Esconderme? ¿De qué estaba huyendo? Los recuerdos en mi mente comenzaron a volverse caóticos.
De repente mis labios se pusieron pálidos y mi cuerpo se debilitó. Lucía se asustó al ver lo que ocurría. Cuando vio que estaba a punto de caer al suelo, se apresuró a sostenerme. Jorge, no tengas miedo, vamos al hospital. Después de un momento me recuperé un poco. Negué con la cabeza y dije, quiero volver a casa. Lucía suspiró aliviada, pero cuando escuchó que quería volver a casa, se quedó desconcertada. Por un momento no supo a cuál casa me refería. Al verla confundida, suspiré y señalé la taquilla de billetes. Compré un boleto para regresar a mi país. Al verlo, Lucía compró uno también. Le pregunté, ¿por qué me buscaste? En el avión ya no intenté ocultarlo. Desde hacía tiempo había aceptado que Lucía había descubierto mi identidad. Además, había otra razón por la que decidí regresar. Desde el momento en que Lucía reapareció, mis recuerdos comenzaron a reorganizarse. Temía que algún día olvidara quién era realmente. Temía olvidar todo lo que había vivido antes y también a mis padres, que siempre se habían preocupado por mí. Lucía me miró, pero no respondió a mi pregunta. En cambio, hizo la pregunta que llevaba mucho tiempo atormentándola. En aquel entonces, ¿por qué elegiste marcharte de esa manera? Respondí, primero responde a mi pregunta. Me froté la frente. Cuanto más hablábamos, más me dolía la cabeza. Tras un largo silencio, Lucía habló primero. Yo tampoco lo sé. Quería decir que solo quería verte. Quería saber si serías más feliz sin mí. Por eso no me querías. También quería decir que yo tampoco podía soportar vivir sin ti. Pero esa confesión se quedó atrapada en el silencio. Las únicas palabras que lograron salir de su boca fueron esas. Lucía se quedó atónita. No sabía por qué algo la estaba controlando. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra más. Las conversaciones de los demás pasajeros demostraban que mi audición estaba bien, pero, extrañamente, los labios de la persona frente a mí se movían y yo no podía oír nada. En ese instante comprendí algo. Sentí que mis recuerdos estaban siendo reorganizados. Entonces tuve una revelación repentina. Solo podíamos seguir la trama original. El personaje secundario masculino, Jorge, estaba destinado a morir. Yo cambié mi nombre a David y me fui. Por eso seguía vivo, pero Jorge había muerto. Por eso, cuando Lucía me encontró y dijo que yo era Jorge, mis recuerdos comenzaron a volverse caóticos. Poco a poco olvidaría quién era realmente. Terminaría creyendo que yo era verdaderamente David. Lucía es la protagonista femenina, y la protagonista femenina está destinada a estar con el protagonista masculino. Por eso no puede amar a otra persona, ni siquiera se le permite hacerlo. Incluso si realmente se enamora de alguien más, todo será forzado a volver al camino original. Que yo pudiera regresar a mi país no significaba que hubiera un final entre nosotros, porque en el mundo de Lucía, Jorge ya estaba muerto. Capítulo 15. Cuando el avión aterrizó, no me detuve ni un instante, no miré atrás para ver a Lucía. Ella quiso perseguirme, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo observar cómo me alejaba cada vez más, hasta que desaparecí de su vista. Makoto, vestido con una camisa blanca, agitó la mano hacia ella. Lucía, vine a recogerte. Debiste estar muy cansada por el viaje de trabajo. Al ver aparecer a Makoto, a quien había evitado durante tanto tiempo, Lucía sintió una extraña sensación en su corazón, y cuando escuchó que él describía su viaje al extranjero como un simple viaje de negocios, esa sensación se volvió aún más extraña. 4 años atrás, cuando descubrió que Makoto había incriminado a Jorge, lo echó y le dijo que desapareciera. Desde entonces, él casi no había vuelto a aparecer. Todo aquello era como un espejo roto, no había sido reparado, y sin embargo, de algún modo había vuelto a unirse de manera extraña. Ella no entendía qué estaba pasando, pero lo más importante ahora era no convertirse en una marioneta de nadie. Las piernas que hace un momento no podía mover comenzaron a liberarse poco a poco a medida que Makoto se acercaba. En ese instante, pareció comprender por qué Jorge se había marchado. Ahora sentía que ella también debía cambiar. La voz ruidosa de Makoto seguía resonando a su alrededor, haciéndole doler la cabeza. De repente se detuvo, lo miró y dijo con frialdad: «Cállate, ¿puedes estar en silencio un momento? Me estás molestando». El reproche repentino dejó a Makoto desconcertado. Con una expresión agraviada dijo: «Lucía, debes estar muy cansada. Volvamos a casa». Intentó tomar su mano, pero Lucía la apartó de inmediato. Quiso seguir hablando, pero ella lo ignoró por completo. Al salir del aeropuerto, el conductor abrió la puerta del coche para Lucía. Después de subir, cerró los ojos con fuerza. No vio la expresión herida de Makoto, y tampoco dejó que él viera su propia tristeza.
En su corazón solo murmuró: todo es culpa de ese hombre, incluso muerto sigue sin dejarme en paz. Desde la muerte de Jorge, Lucía había cambiado completamente su actitud hacia Makoto. Antes no lo rechazaba de esa manera. Makoto realmente había pensado que Jorge quería ayudarlo. Nunca imaginó que aquel plan de Jorge terminaría haciendo sufrir a todos. Jorge ya estaba muerto, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Tras quejarse un poco, Makoto solo pudo resignarse. Pero Jorge, después de morir, se había convertido en un lugar intocable dentro del corazón de Lucía. Muy pronto descubrió que estaba equivocado. El coche se detuvo frente a la villa de Lucía. Ella bajó, pero en lugar de entrar a casa, caminó en dirección opuesta. Makoto se quedó atónito por un momento y rápidamente bajó del coche para seguirla. Lucía, ¿a dónde vas? Lucía, que caminaba delante, no respondió. Makoto solo pudo seguirla, pero cuanto más avanzaban, más extraño le parecía todo. Entonces se dio cuenta. Lucía se dirigía hacia la casa de la familia Wang. Desde la muerte de Jorge, la relación entre Lucía y la familia Wang había sido muy tensa. Nunca había vuelto a visitarlos. Y ahora, justo después de regresar de su viaje, ¿iba directamente a la casa Wang? Aunque las villas de Lucía y de la familia Wang estaban en direcciones opuestas, no estaban muy lejos. No tardaron mucho en llegar. En la sala de estar, yo ya había regresado a casa. Mis padres me rodeaban, preguntándome sobre todo lo que había vivido. Yo respondía sonriendo. En ese momento sonó el timbre. Un sirviente se acercó para abrir la puerta, pero al ver quién estaba afuera dudó por un instante. Lucía no esperó más. Empujó la puerta y entró directamente. Capítulo 16. Lucía entró en la casa, y Makoto la siguió de cerca. Los sirvientes corrían detrás de ellos intentando detenerlos, pero no pudieron impedir que entraran. La puerta de la sala se abrió de repente. Instintivamente giré la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Jorge, no estás muerto. En el momento en que Makoto me vio, exclamó sorprendido. Inmediatamente después, su rostro se llenó de ira. En su mente pensó: así que este era tu verdadero plan. Primero dijiste que querías unirnos a Lucía y a mí para tranquilizarme. Luego fingiste tu muerte y te fuiste, asegurando tu lugar en el corazón de Lucía. Y después elegiste el momento adecuado para volver a casa. De esa manera podrías quitármela otra vez. Makoto me miraba con una hostilidad imposible de ocultar. Su mirada fue tan evidente que llamó la atención de mis padres, quienes fruncieron el ceño. El sirviente que había corrido tras ellos se disculpó rápidamente. Señor, señora, ellos entraron a la fuerza. No pude detenerlos. Mi madre hizo un gesto con la mano. El sirviente suspiró aliviado y salió rápidamente de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró, miré a los dos y dije con desagrado: señorita Liu, señor Ito, han hecho bastante escándalo. ¿Se puede saber qué desean? Lucía sabía que su comportamiento había sido descortés, pero también sabía que, si hubiera pedido que anunciaran su llegada, probablemente no habría podido verme. Lo siento, Jorge, solo quiero hablar contigo. No tengo ninguna otra intención. Apenas terminó de hablar, recordó que Makoto todavía estaba allí detrás de ella. Una ligera irritación apareció en su rostro. Antes no le molestaba tanto, pero ahora parecía una sombra pegada a ella que no podía quitarse de encima. Se giró hacia Makoto, y en sus ojos apareció una clara impaciencia. ¿Por qué me sigues? ¿No tienes nada mejor que hacer? Al ser rechazado otra vez, Makoto mostró de nuevo una expresión herida. Solo la seguía porque la amaba demasiado. Tenía miedo de perderla, pero ahora ella ni siquiera quería que caminara a su lado. Durante tantos años, Lucía siempre había mostrado preferencia por él, para no hacer que ella lo odiara más. Makoto decidió marcharse. Salió de la villa y esperó afuera. Caminaba de un lado a otro frente a la casa. Así, cuando terminaran de hablar, podría ver a Lucía inmediatamente. Dentro de la casa, mis padres intercambiaron una mirada. Luego nos miraron a Lucía y a mí, que permanecíamos en silencio frente a frente. Mi padre tosió ligeramente, rompiendo la tensión. Tenemos algo que hacer. Ustedes dos hablen con calma, no estén siempre discutiendo. Después de decir eso, se marcharon sin esperar respuesta. La sala quedó en silencio, con solo nosotros dos. Pasó mucho tiempo antes de que Lucía hablara. Jorge, pero la interrumpí de inmediato. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Al fin y al cabo, yo fui quien te mantuvo con dinero, y tú siempre me trataste con frialdad. Ahora todo terminó. No estamos en una posición en la que podamos llamarnos así. Además, Jorge ya murió. Ahora solo existe David, el hijo adoptivo de la familia Wang.
Capítulo 17. Al ver que en todo momento intentaba marcar distancia con ella, el corazón de Lucía se estremeció. Un sabor amargo se extendió por su boca. Sus labios se movieron varias veces antes de que finalmente lograra hablar con dificultad. Jorge, sé que antes fui demasiado terca. Me negué durante mucho tiempo a reconocer esta relación porque sentía que era algo vergonzoso. Pero después de escuchar la noticia de tu muerte, comprendí mis propios sentimientos. Entonces entendí lo estúpida que había sido. Jorge, créeme, de verdad te amo. Antes de que terminara de hablar, la interrumpí otra vez. ¿Me amas? ¿Y luego qué? Lucía se quedó atónita, sin entender lo que quería decir. Mi rostro estaba frío, sin la más mínima emoción. Dije, el Jorge que se enreda con Lucía hasta el final solo tiene un destino: morir. Lucía, ¿no lo sientes? Todo lo que había ocurrido en el avión seguía claro en mi memoria, incluso si ella no tenía los recuerdos despertados como yo, aunque no supiera que me desmayé por el caos de mis recuerdos. El hecho de que de repente se quedara sin poder hablar ya demostraba que algo estaba mal en este mundo. Lucía recordó de repente aquella sensación de ser controlada todo el tiempo. Sus labios temblaron ligeramente, pero no pudo decir nada. En realidad, hacía tiempo que lo había notado, pero no quería aceptar ese destino. Ella tenía a la persona que amaba. No quería que nadie controlara su vida. Jorge, apenas pronunció ese nombre, recordó lo que yo había dicho. El Jorge que se enreda con Lucía solo puede morir. Así que se obligó a cambiar la forma de dirigirse a mí. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de determinación. Jorge, espérame, correré hacia ti sin dudarlo. Llegará un día en que nadie podrá impedir que estemos juntos. La miré, sorprendido por su firmeza, sin poder decir nada por un momento. ¿Nadie podrá impedirlo? ¿Qué palabras tan ingenuas? ¿No ser controlados por el guión? ¿No tener que borrar nuestros recuerdos? ¿No tener que verla, amar a otra persona con mis propios ojos? Siempre había pensado que podría aceptar ese final, pero cuando Lucía dijo esas palabras, una pequeña chispa de esperanza apareció en mi corazón. Después de hablar, Lucía se dio la vuelta y se marchó. Yo bajé la cabeza, lleno de melancolía. Pero Lucía, te esperé durante tanto tiempo. ¿De verdad estás segura de que me amas? ¿O simplemente has confundido una obsesión con amor? ¿Por qué nunca sentí que me amaras? Murmuré en voz baja. Mis padres, al no escuchar nada durante un rato, asomaron la cabeza para mirar. Al ver mi espalda solitaria, no pudieron evitar sentir dolor por mí. Se acercaron rápidamente y hablaron con suavidad. Jorge, ¿qué pasa? ¿Volvieron a discutir? Al principio solo estaba un poco triste, pero al escuchar la preocupación de mi madre, ya no pude contener mis emociones. Bajé la cabeza y rompí a llorar. Mis padres no entendían lo que había pasado. Querían consolarme, pero no sabían por dónde empezar. Se miraron entre ellos con cierta desesperación antes de intentar tranquilizarme con cuidado. Después de pensarlo un momento, dije con lágrimas aún en los ojos: papá, mamá, si ese sueño que les conté fuera real, ¿qué debería hacer? Los dos comprendieron de repente, así que mi tristeza era por ese sueño. Por un momento incluso les pareció un poco absurdo. Solo por ese sueño había fingido su muerte. Se había ido al extranjero y había vivido solo durante 4 años. Eso ya era increíble. Ahora finalmente había regresado y aún así seguía preocupado por ese sueño. Pero cuando sus miradas se encontraron con mi rostro lleno de dolor, volvieron a ponerse serios. Jorge, no tengas miedo, pase lo que pase, estaremos contigo. Papá y mamá siempre te amarán. Capítulo 18. Lucía salió de la casa y vio a Makoto caminando de regreso desde el garaje. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el corazón de Makoto se tensó. Pensó para sí mismo, no debería haberse dado cuenta, ¿verdad? Mientras pensaba eso, Lucía entrecerró los ojos y lo examinó de arriba a abajo. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz baja. Makoto respondió, ¿qué iba a hacer? Me aburría, así que di una vuelta por ahí. Se rascó la cabeza con nerviosismo y agitó las manos negándolo todo, cambiando rápidamente de tema. Lucía, ¿ya terminaron de hablar? Ya es tarde, volvamos. Al mencionar a David, Makoto dudó un momento antes de hablar. En aquel entonces había visto el cadáver de Jorge, aunque estaba completamente desfigurado. Recordaba profundamente ese rostro. Era Jorge, sin duda. Entonces, ¿quién era la persona en la villa con exactamente la misma cara? ¿No podía ser que hubiera ocurrido algo sobrenatural? ¿Que hubiera muerto y luego revivido? Lucía. Jorge no murió hace 4 años, ¿verdad? Entonces,
¿Quién era ese de hace un momento? Lucía lo miró brevemente y empezó a caminar hacia la salida. Cuando vio que él la seguía, lo advirtió con frialdad. No es Jorge, es David, el hijo adoptivo de la familia Wang. Makoto, guarda tus pequeñas intrigas. Si le pasa algo, no solo la familia Wang no te perdonará, hay cosas que yo tampoco dudaría en hacer. Makoto sacudió rápidamente la cabeza y sonrió. Lucía, no soy ese tipo de persona, no haría algo así. Lucía no respondió, simplemente siguió caminando. Makoto la siguió de cerca, mientras en su mente empezaban a formarse nuevos pensamientos. ¿Hijo adoptivo? Eso solo fortalecía sus sospechas. El mismo rostro, la misma edad, incluso el mismo apellido. Ambos eran hijos de la familia Wang. ¿De verdad todo eso era una coincidencia? Nadie creería algo así. No sabía exactamente qué método había utilizado, pero era evidente. Jorge había fingido su muerte, había cambiado de nombre y había regresado a la ciudad Z. Se había marchado una vez, y ahora había vuelto. Y al volver, quería arrebatarle otra vez a Lucía. No importaba quién fuera, no permitiría que nadie se acercara a Lucía. Si esa persona moría de verdad, Lucía sufriría por un tiempo, pero el tiempo siempre cura las heridas. Entonces, cuando Lucía estuviera sola, tarde o temprano terminaría enamorándose de él. Makoto se volvió para mirar la villa. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Jorge Wang, hace tiempo que deberías haber muerto. En la villa de la familia Wang, yo me negaba a utilizar mi identidad real. Mis padres, sin otra opción, dieron un paso atrás. Está bien, Jorge, dentro de unos días organizaremos un banquete de reconocimiento familiar y anunciaremos tu identidad. Así será más conveniente. No me negué. Asentí con la cabeza. No podía quedarme en casa para siempre. Después de todo, necesitaba una identidad legítima. Desde aquel día, Lucía no volvió a verme. Estaba buscando una manera. No pasó mucho tiempo antes de que se difundiera la noticia de que la familia Wang organizaría un banquete de reconocimiento. Cuando recibió la invitación, Lucía dudó un momento, pero finalmente la aceptó. Quería ver a Jorge, aunque fuera solo desde lejos. Capítulo 19. El banquete se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. Todas las familias poderosas estaban presentes. Nadie conocía a ese hijo adoptivo, ni había escuchado antes la noticia, pero al ver la magnitud del evento, todos comprendían que ese hijo adoptivo era muy importante para la familia Wang. Eso despertó aún más la curiosidad de todos. Querían saber qué clase de persona podía hacer que la familia Wang, que llevaba tanto tiempo en silencio, organizara un evento tan grande. Todos llegaron temprano, todo estaba preparado. Solo faltaba la aparición del protagonista de la noche. La gente se reunía en pequeños grupos, brindando mientras conversaban. ¿Qué le pasa al viejo Wang? Nos llamó a todos para presentar a su hijo adoptivo, pero ya llegamos y él ni siquiera aparece. Exacto, cuando alguien organiza un banquete, el anfitrión suele llegar primero para recibir a los invitados. El viejo Wang ya ha organizado eventos antes. ¿Cómo puede cometer un error así? En un rincón, Lucía escuchaba las conversaciones. Una ligera inquietud apareció en su corazón. Sus latidos se aceleraban cada vez más. El padre Wang, la madre Wang y Jorge Wang aún no habían aparecido. Eso era demasiado extraño. De repente sintió que su párpado comenzaba a temblar con fuerza. Con el paso del tiempo, los invitados empezaron a inquietarse aún más. Alguien dijo, ya pasó demasiado tiempo y nadie aparece. ¿Habrá ocurrido algo? Vamos a llamar para ver qué pasa. Sí, mejor llamemos. Mientras hablaba, sacó el teléfono. Justo cuando estaba a punto de marcar, apareció una noticia. Hoy al mediodía ocurrió un accidente de tráfico en la calle Chun. 2 hombres y una mujer fueron trasladados de urgencia al hospital. Según la investigación preliminar de la policía, la causa fue una falla en los frenos. ¿Calle Chun? Esa era la ruta obligatoria hacia la casa de la familia Wang. Era evidente. Las 3 personas que aún no habían aparecido en el banquete eran ellos. Lucía se levantó de golpe. Toda su razón desapareció. Mientras salía del hotel, habló por teléfono. Investiga quiénes son las 3 personas del accidente y en qué hospital están. Su teléfono volvió a sonar. Al ver que se trataba de los 3 miembros de la familia Wang, no dudó ni un segundo. Subió al coche y condujo directamente hacia la dirección que su asistente le había enviado. 5 minutos después, Hospital Central de la ciudad Z. Lucía preguntó rápidamente a una enfermera. Cuando supo dónde estaban, corrió hacia el piso superior. Acababan de terminar la operación. No corrían peligro de muerte.
Solo entonces Lucía suspiró aliviada. Comenzó a pensar cuidadosamente en la causa de aquel accidente. Una familia tan poderosa como los Wang siempre mantenía sus vehículos con revisiones periódicas. Era imposible que los frenos fallaran de repente. Solo podía haber sido algo provocado por alguien. En el momento en que pensó en eso, apareció una imagen en su mente. Makoto saliendo del garaje de la casa de los Wang aquel día. En ese instante, un profundo remordimiento llenó su corazón. Hace 4 años Makoto ya había sentido hostilidad hacia Jorge. Ahora que Jorge había regresado, ¿cómo iba a quedarse tranquilo sin hacer nada? Además, Makoto se había comportado de forma muy sospechosa. ¿Por qué ella, cegada por la ira, no se había dado cuenta? Si hubiera sido un poco más cuidadosa, tal vez ese desastre no habría ocurrido. Después del arrepentimiento llegó la ira, una ira imposible de contener. Después de todo, ella ya había advertido a Makoto. Jorge no podía resultar herido, porque nadie lo dejaría escapar si algo le sucedía. Pero Makoto había ignorado completamente su advertencia. No solo había atacado a Jorge, había enviado a los 3 miembros de la familia Wang al hospital. Lucía apretó los dientes y dijo con furia: Makoto, realmente eres increíble. Capítulo 20. Después de permanecer 5 días en el hospital, mis padres y yo despertamos uno tras otro. Al ver a la enfermera, intenté incorporarme instintivamente, pero ella lo notó a tiempo. Me calmó diciendo: soy la cuidadora que la presidenta Liu contrató para cuidarlo. Sus padres están en la habitación de al lado. También tienen a alguien que los atiende. No se preocupe, acaba de despertar y aún no se ha recuperado completamente, así que trate de no moverse demasiado. Mi mente estaba confusa y desordenada. Aún así, después de escuchar sus palabras, obedientemente volví a acostarme. Al ver que me había recostado, tomó su teléfono y llamó a Lucía. Presidenta Liu, el señor Wang ha despertado. En la villa de Lucía había un pequeño cuarto de almacenamiento. Era estrecho y oscuro. Incluso la única ventana por la que entraba algo de luz había sido sellada. Todos los objetos almacenados allí habían sido retirados, para evitar que Makoto utilizara algo como herramienta para escapar. Makoto tenía las manos atadas y la boca tapada con un trozo de tela. Sus labios estaban llenos de piel seca. Su conciencia era borrosa y yacía miserablemente en un rincón. Con el último resto de fuerza se arrastró hacia Lucía, mirándola con impotencia y suplicándole. Después de escuchar la llamada de la cuidadora, Lucía colgó el teléfono, giró la cabeza hacia Makoto y, con una leve sonrisa en los labios, dijo: Makoto, deberías alegrarte. Jorge y sus padres ya despertaron. Después de decir eso, salió del cuarto de almacenamiento. Cerró la puerta con llave personalmente antes de marcharse al hospital con tranquilidad. Dentro de la habitación, la última luz también desapareció cuando Lucía cerró la puerta. Makoto quedó completamente sumido en la oscuridad. Sentía miedo, impotencia y odio. Makoto y Lucía habían crecido juntos, excepto por la madre de Lucía. Él había sido la única persona a la que ella aceptaba. Jorge siempre había creído que Makoto era la persona más especial en el corazón de Lucía. Más tarde, para salvar a su madre, Lucía se convirtió en la mujer de Jorge. Aún así, entre los 2 hombres, la persona que más le importaba seguía siendo Makoto. Pero aún así Makoto estaba celoso de Jorge. Había acompañado a Lucía durante muchos años, pero nunca se convirtió en su novio. En cambio, Jorge había ocupado fácilmente 5 años a su lado. Una y otra vez, Makoto había incriminado a Jorge, intentando que Lucía lo odiara. Todo parecía desarrollarse como él había imaginado, pero inesperadamente, Jorge murió. Y desde entonces, Jorge se convirtió en una parte intocable del corazón de Lucía. En cambio, él, por ese único ataque contra Jorge, terminó siendo completamente odiado por Lucía. Incluso cuando estaba cerca de ella, lo trataba más como si fuera aire. Después de esperar otros 4 años, pensó que finalmente conseguiría lo que deseaba. Pero entonces Jorge regresó otra vez. Solo quería que Jorge muriera, que incluso su familia muriera con él. Pero Lucía lo descubrió, y ahora él estaba encerrado en aquella habitación oscura, sin ver la luz del día. Cada día sufría torturas. Incluso beber agua se había convertido en un lujo. Había caído hasta ese punto, mientras que la familia de Jorge seguía sana y salva. El dolor y el odio de Makoto no tenían dónde liberarse. Apretó los dientes con fuerza, y un sabor metálico llenó su boca. Con la conciencia borrosa, solo sentía una sed insoportable. Levantó las manos atadas y mordió con fuerza su propia piel. En ese momento, Lucía iba conduciendo por la carretera. De repente sintió un dolor agudo.
Su mano se soltó del volante por un instante. El coche perdió el control y se estrelló contra un árbol. Un ruido estridente resonó en el aire. Por la inercia, su cabeza golpeó el volante. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Solo pudo escuchar el sonido del vidrio rompiéndose y el goteo de algo que parecía sangre. ¿Voy a morir? En el momento en que su conciencia estaba a punto de desaparecer, una voz sonó junto a su oído. Alerta, los protagonistas masculino y femenino están en peligro. Sus signos vitales son débiles. El mundo colapsará. ¿Protagonista masculino y protagonista femenina? ¿Quién estaba hablando? ¿Qué significaba eso? ¿Era una alucinación? No tuvo tiempo de pensar. Lucía perdió completamente la conciencia. Capítulo 21. Cuando Lucía despertó, se encontraba en un espacio lleno de códigos. Los códigos flotaban en el aire. Intentó tocarlos, pero su mano simplemente los atravesó. De repente, un círculo de luz flotó sobre su cabeza y comenzó a escanearla. Aparecieron signos de exclamación uno tras otro. Datos anormales. Se requiere reinicio. Reinicio iniciado. La voz no tenía ninguna emoción. Solo quedaba una ejecución mecánica de órdenes. En cuanto se dio la orden, Lucía sintió de nuevo aquel dolor familiar que la atravesaba. Luego percibió que sus recuerdos estaban siendo eliminados a la fuerza. Con horror descubrió que su memoria también estaba cambiando. Una sensación de impotencia comenzó a extenderse dentro de ella. Quiso escapar, pero por más que lo intentaba, todo era inútil. Intentó resistirse, pero ni siquiera podía tocar el círculo de luz. Las palabras que escuchó después la llenaron de un miedo aún mayor. La relación entre el protagonista masculino y la protagonista femenina está rota. Se requiere reinicio. La protagonista femenina ha desarrollado sentimientos hacia el personaje secundario masculino. Se requiere reinicio. La protagonista femenina intenta matar al protagonista masculino. Se requiere reinicio. Frase tras frase. En ese momento, Lucía lo comprendió todo. Miró fijamente los códigos y dijo entre dientes: ¿así que eras tú quien me estaba controlando? ¿La protagonista femenina soy yo? ¿El protagonista masculino es Makoto? ¿Y el personaje secundario masculino es Jorge? Al escuchar sus palabras, el sistema pareció quedarse bloqueado por un instante antes de volver a hablar. Soy responsable de mantener el funcionamiento de este mundo. No responderé a ninguna pregunta. Aquella reacción confirmó las sospechas de Lucía. Le parecía completamente absurdo. Toda su vida había estado siendo controlada. De repente recordó lo que había escuchado antes de perder la conciencia. Alerta, los protagonistas masculino y femenino están en peligro. Sus signos vitales son débiles. El mundo colapsará. Así que no había sido una alucinación. Realmente ambos habían estado en peligro. Y el mundo no podía continuar funcionando. Por eso la habían traído allí para revisarla. Al pensar en eso, los ojos de Lucía brillaron ligeramente. Siempre había pensado que Jorge pudo escapar del control fingiendo su muerte. Ella también había pensado en hacer lo mismo, pero antes de encontrar una oportunidad adecuada, aquella oportunidad apareció de repente. Si su muerte podía provocar el colapso del mundo, y ese sistema solo se preocupaba por mantener el mundo funcionando, entonces ella tenía una oportunidad de negociar. Así que dijo: déjame ir. No quiero que me controles para ser la protagonista femenina. Solo quiero estar con Jorge. Lucía respiraba con dificultad. Temía que el sistema borrara su memoria a la fuerza. Si realmente la hacía olvidar a Jorge y la convertía en una marioneta controlada por otros, prefería morir. El círculo de luz parpadeó, como si no comprendiera lo que decía. Lucía habló de nuevo: puedes borrar mis recuerdos, pero no puedes borrar mi amor por Jorge. Incluso si me obligas a olvidarlo, cuando salga de aquí terminaré recordándolo otra vez. Y si vuelves a obligarme, elegiré suicidarme. Hubo un momento de silencio. Cuando el sistema volvió a hablar, ya no era la voz mecánica de antes. Ahora era una voz femenina que poco a poco sonaba más suave. La voz dijo: ¿no sería mejor así? Podrías tenerlo todo: oportunidades, riqueza infinita, un protagonista masculino que solo te ame a ti. En este mundo serías la persona más feliz. En sus palabras había una especie de consejo. Solo quería que la persona frente a ella entendiera su intención: volver al mundo que le pertenecía, donde podía tener todo, excepto amar al personaje secundario masculino. Pero Lucía negó con la cabeza con obstinación: yo solo quiero estar con mi Jorge. El sistema preguntó: si pierdes todo lo que tienes ahora, ¿no te arrepentirás? El sistema no entendía el amor. Para él, aquello era claramente una mejor elección para Lucía. Ella asintió con firmeza: no me arrepiento. El sistema dijo: pero él está destinado a morir.
El sentido de su papel es hacer que tú y el protagonista masculino vuelvan a estar juntos. Al final morirá a manos del protagonista masculino. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Lucía se estremeciera. No supo qué hacer por un momento. Aunque Jorge ya hubiera fingido su muerte, ¿su destino seguiría siendo ese? El sistema observó su reacción con satisfacción, aunque no tenía expresión. La velocidad con la que giraba mostraba claramente lo contento que estaba. Había nacido en aquel espacio y gobernaba innumerables mundos. Al fin y al cabo, Jorge no era más que un personaje insignificante, pero de pronto dejó de girar, porque Lucía solo quería dejar de ser la protagonista femenina. Los datos comenzaron a volverse caóticos. Tras revisar rápidamente el desarrollo del mundo, decidió dejar de jugar con Lucía. El sistema dijo, está bien, pero Jorge, ¿no murió ya hace 4 años? Cuando escuchó esas palabras, Lucía finalmente lo comprendió. Así que eso era lo que Jorge quería decir cuando habló de su destino. Luego el sistema continuó, todo lo que tienes ahora es gracias al aura de protagonista femenina. Si realmente decides renunciar a ello, cuando regreses no tendrás nada. No todos los personajes secundarios tienen la oportunidad que tuvo Jorge de convertirse en el hijo de la familia más rica. Si renuncias a esta identidad, otra persona ocupará tu lugar. Puede que ni siquiera quede tu nombre en este mundo. El sistema pensó que eso asustaría a Lucía, pero ella respondió con absoluta firmeza. Renuncio voluntariamente a esta identidad. Renuncio a todo lo que tengo, y jamás me arrepentiré. Capítulo 22. El día que desperté. La cuidadora me dijo que Lucía vendría, pero hasta el día en que me dieron el alta, ella nunca apareció. Al principio pensé que la cuidadora me había mentido. Solo después supe que Lucía también había sufrido un accidente de tráfico. Había sido muy grave. Casi no logra sobrevivir. Me quedé impactado. Con ansiedad le pedí a la cuidadora que me llevara a verla. En la UCI, Lucía seguía inconsciente. Una fina capa de vapor se formaba en su máscara de oxígeno, y la línea del monitor cardíaco subía y bajaba, demostrando que aún estaba viva. Cuando supe que el accidente había ocurrido mientras venía a verme, sin ninguna señal previa, me sentí profundamente culpable. Habían pasado 4 años, y aún así, no le había mostrado ni una sola expresión amable, porque nunca había sentido su amor por mí. Al verla acostada en esa cama, mi corazón dolía muchísimo. Cuando yo estaba hospitalizado, ella había cuidado de mí, y ahora que ella estaba en la cama del hospital, yo ni siquiera lo supe hasta después de recuperarme. Lo siento. Lucía, ella nunca me había debido nada. Desde el principio fui yo quien forzó aquella relación. Era normal que no me amara. Yo había abandonado esa relación para escapar del destino de morir, pero nunca imaginé que todo seguiría enredándose así. Durante estos 4 años yo había guardado rencor por lo ocurrido. Sin embargo, ella siempre había tenido paciencia conmigo. Mi voz se quebró mientras bajaba la cabeza. Entonces, por el rabillo del ojo, vi que sus dedos se movían. Mi corazón se sobresaltó. Corrí a buscar al médico. Lucía despertó. Cuando abrió los ojos, vio a una enfermera dándome instrucciones. En el momento en que me vio, se quedó congelada. Jorge, ¿una persona que había muerto hacía 4 años? No. De repente recordó el banquete de reconocimiento de la familia Wang. Entonces comprendió que ahora yo era el hijo adoptivo. Cuando me acerqué, frunció el ceño y dijo, ¿qué haces aquí? Aquella voz era familiar, pero distante. Me quedé paralizado. ¿Por qué reaccionaba así? Justo cuando iba a explicarme, me di cuenta de algo extraño. Ella no era Lucía. No era la Lucía que me había dicho que me amaba. No era la Lucía que había decidido correr hacia mí sin dudarlo. Era la Lucía del guión original, la que me detestaba. Cuando comprendí eso, oculté todas mis emociones y dije, vine a verte, y también a agradecerte por haber contratado a alguien para cuidarnos a mis padres y a mí mientras estábamos hospitalizados. Te devolveré el dinero. Después de decir eso, me fui. Cuando salí del hospital, mis pasos se volvieron lentos. La Lucía de ahora había vuelto a ser la misma de antes. Entonces, ¿dónde estaba aquella Lucía? ¿Había desaparecido? Sentí una tristeza inexplicable. Mis padres me esperaban en el coche. Al ver mi expresión, pensaron que las heridas de Lucía eran muy graves y me preguntaron con preocupación. Negué con la cabeza. No es nada grave. A partir de ahora ya no tendrá relación con la familia Wang. Mis padres no entendieron, pero tampoco preguntaron más. El coche debía entrar directamente al garaje, pero se detuvo en la entrada. Señor, señora, hay alguien en la puerta. Las palabras del conductor nos dejaron confundidos. Miramos hacia la entrada.
Había una figura pequeña acurrucada allí. No se le veía bien el rostro. Mis padres pensaron que era un mendigo y estaban a punto de pedir que la echaran. De repente tuve una intuición. Detuve a mis padres y bajé del coche. Caminé directamente hacia esa persona. Mis padres, sin otra opción, me siguieron. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Cuando levantó la cabeza, era la persona a la que había amado durante tantos años. En sus ojos brillaba la emoción. Jorge, te dije que correría hacia ti sin dudarlo, y lo logré. Ya no soy la protagonista femenina, ahora solo soy yo misma. El precio fue perderlo todo. Luego me miró con una sonrisa tímida y preguntó, ¿todavía quieres comprarme? Puedo hacer cualquier cosa, pero tienes que darme comida y un lugar donde vivir. Después de escuchar sus palabras, lo entendí todo al instante. Le sonreí y asentí. Está bien, pero soy muy exigente. Si no me convences, no te aceptaré. Ella asintió rápidamente. Te aseguro que quedarás satisfecho.